yes I do. So you don't care about the money, well yes it's true, and I'm so blessed to be. Muy buenas tardes, esta es una emisión más de nuestro programa ¿Qué pasa el presidente? Como ustedes ya nos conocen, somos nuestro panel que nos damos el gusto y el placer de informarles lo que ha pasado con nuestros presidentes de la República Mexicana. Y con ustedes, ahora hablaremos de unos cuantos de ellos. Espero les guste, que tengan muy buen provecho y estamos con ustedes. ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Qué pasa el desgraciado? Yo no quiero pasar. En esta misión presentaremos a Lázaro Cárdenas, el presidente número 49 de este país, que fue su gobierno del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. Cuando Cárdenas obtuvo el poder, acondicionó un predio en el barrio de Chivatito para vivir ahí y ocuparlo como casa presidencial. Mandó a sembrar muchos pinos y oyemeles y así fue como se le dio el nombre de Los Pinos, lugar que hoy en día continúa siendo la casa presidencial. Su gobierno marcó el enfrentamiento que tuvo el general Plutarco Elías Calles, a quien obligó a dejar el país en 1936. Lázaro Cárdenas reorganizó su partido y le cambió el nombre por el Partido de la Revolución Mexicana. Modificó su estructura inicial y lo integró con 4 sectores: obrero, campesino, popular y militar. Su gobierno destacó por la reforma agraria que hizo. Expropió el petróleo, creó los ejidos en el sector agromexicano, creó más carreteras y caminos, creó la Confederación de Trabajadores de México, nacionalizó los ferrocarriles entre los años de 1937 y 1938, dio asilo político a los exiliados españoles durante la Guerra Civil de 1937 a 1942. Muy bien, y ahora haremos un pequeño intervalo en el cual podemos observar lo que este presidente hizo con cada uno. Obrero, ¿qué más? Campesino, popular y militar. Esperemos si le guste esto. Bueno, continuamos con esto. Al señor Lázaro Cárdenas se le guardó un respeto especial debido al apoyo y contribución social y económicas que se le dio a tanto su país como a los habitantes. Murió de cáncer el 19 de octubre de 1970 en la Ciudad de México. Ok, ahora en un momento una de mis compañeras leerá la historia y los ventajas y desventajas que otro presidente de la República Mexicana contribuyó al país, o bien lo perjudicó. El segundo presidente fue Manuel Ávila Camacho, que su sexenio lo comenzó en 1940 y lo terminó en 1946. El gobierno de Manuel Ávila Camacho tuvo un ambiente de sospecha, ya que se decía que su triunfo no era legítimo. Y tuvo 3 aspectos importantes: el problema agrario, las relaciones entre capital y el trabajo de la educación socialista. Cabe destacar que en 1943 la política agraria propuesta por el presidente nos dice que el país debe incrementar la producción agropecuaria para satisfacer la demanda externa y que esto solo se puede lograr mediante el desarrollo de la propiedad privada y que debemos dejar el ejido atrás. Fue aquí cuando México comenzó a perder lo que sería su parte agraria, los campos y todo eso se comenzaron a abandonar. En 1943 también el presidente se mostró poco generoso frente a los trabajadores al crear las medidas legales y políticas que los favorecerían, como la nueva Ley Federal del Trabajo, donde nos limita el derecho de la huelga. Uno de los grandes beneficios que nos acababa de otorgar este presidente era el derecho a la salud, creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que hoy conocemos como IMSS. En 1945 nos han quitado las escuelas socialistas, se prohíbe a las instituciones religiosas intervenir en los planteles educativos y se hace obligatoria la educación primaria gratuita e impartida por el Estado. Esto fue lo que nos aportó este presidente. Muy bien. Seguimos también hablando sobre Miguel Alemán Valdés. Es el tercer presidente que vamos a exponer en esta tarde. Este presidente, su gobierno empezó el 1 de diciembre de 1946 y terminó el 30 de noviembre de 1952. Cabe destacar también que era del PRI. Cabe mencionar que en el sexenio de este presidente el gasto público aumentó y también se acrecentó la deuda interna a 346 millones de dólares. Las inversiones de diferentes áreas de producción eran muy pocas, por lo que tanto el gobierno mexicano tuvo que pedir prestado en el exterior. El peso se devaluó y su cotización fue de 8.65 por dólar. Y además,
Creó más sistemas de riego y otros fueron mejorados. Organizó y creció el reparto agrario. Gracias a este presidente. Ahora continuamos con el señor Adolfo Ruiz Cortines, que su presidencia fue del 1 de diciembre de 1952 al 30 de noviembre de 1958. Él perteneció al Partido Revolucionario Institucional, que fue institucional. PRI. ¿Qué dice? Él perteneció al Partido Revolucionario Institucional, que es conocido como el PRI. Creó la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, que la conocemos como CROC. Su economía fue en este país, cuando el señor estaba, después de casi 10 años de un crecimiento económico, se está yendo hacia abajo y por eso el presidente proclamó en marcha el plan llamado Política Estabilizadora, que consiste en un plan agrícola, importación de alimentos y control del comercio y equilibrio presupuestal. La paridad cambió en 12.50 pesos por dólar y se dio fin a la inflación. El próximo presidente que presentaremos es Adolfo López Mateos. Fue un abogado y político mexicano que se desempeñó como el 58º presidente de los Estados Unidos mexicanos, ejerciendo como tal durante el sexenio comprendido entre 1958 y 1964. Durante su sexenio, el secretario de Educación Pública fue Jaime Torres Bodet. En ese periodo se inauguraron el Museo Nacional de Antropología en Chapultepec, el Museo del Virreinato en el Convento de Tepoztlán, el Museo de la Ciudad de México, el Museo de Arte Moderno y el Museo de Ciencias Naturales. En 1959 se creó la Comisión Nacional de los Libros de Textos Gratuitos, encargada de publicar los libros de texto para los alumnos de educación primaria del país. Se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, mejor conocido como ISSSTE, que sustituyó a la Dirección General de Pensiones para proporcionar atención médica, pensiones, jubilaciones y otros servicios a la burocracia federal. Esta institución aún subsiste hasta ahora. Entre los detenidos está el secretario general del Sindicato de Ferrocarrileros, Demetrio Vallejo, el cual fue encarcelado en Lecumbre. Muy bien, el siguiente presidente que vamos a hablar hoy es Gustavo Díaz Ordaz, que fue el presidente número 54 de México. Su fecha de gobierno fue del 1 de diciembre de 1964 hasta el 30 de noviembre de 1970. El partido político para el que participó fue el PRI. Su administración se caracterizó por lo siguiente: le dio una continuidad a las obras de la infraestructura en todo el país, estableció un programa especial de desarrollo económico y social de 1966 a 1970. Se continuó dando el crédito agrario, se realizaron los Juegos Olímpicos en México de 1968 y se firmó el Tratado de Tlatelolco, se construyó el metro de la Ciudad de México, se realizó la Copa Mundial de Fútbol en 1970, promulgó la Ley Federal del Trabajo el 1 de mayo de 1970, fomentó el desarrollo económico de México, se hizo una reforma agraria, impulsó el Plan Agrario Integral, así como la industrialización rural y las obras de irrigación del país, firmó el Tratado de Tlatelolco para la proscripción de las armas nucleares en América Latina, continuó mejorando la educación en todos los niveles, fomentó el ahorro interno, mejoró el sector privado y público, otorgó a los jóvenes de 18 años que pudieran votar. Se realizaron los Juegos Olímpicos en 1968 y se llevó a cabo el Campeonato Mundial de Fútbol de 1970. También cabe destacar que durante el mandato de este presidente se llevó a cabo la matanza de Tlatelolco, como todos lo sabemos. Gustavo realizó una campaña para incrementar el desarrollo económico del país y le dio el nombre de Desarrollo Estabilizador. En esta se trató de hacer que México se desarrollara en todos los aspectos, económica, social y políticamente. Las características principales de dicha campaña son las que se muestran a continuación: aumentar la inversión extranjera y nacional, incrementar la producción, aumentar los salarios de los trabajadores, mantener estable el valor del peso y ya. El siguiente presidente es Luis Echeverría Álvarez, que ocupa el lugar 55 en los presidentes de México.
Su fecha de sexenio comenzó el 1 de diciembre de 1970 al 30 de noviembre de 1976. Su partido político fue el PRI. En ese tiempo se abandonó el tipo de cambio fijo que se dio en 1954 de 12 a 50 pesos por dólar estadounidense. Es fundamental saber que en el último año de su sexenio el cambio fue de 20 pesos por dólar. Se incrementó la deuda externa y el gasto público. Disminuyó la inversión privada. Su gobierno fue muy similar a los regímenes socialistas como Cuba y Chile. Trató de gobernar con una política progresista y se basó en incrementar la investigación pública, así como la producción de petróleo, energía, electricidad y en todo el país. Se dio la Guerra Rusa, o también conocida como Guerra de Baja Intensidad, en 1970 y duró hasta 1970. Esta fue una represión política y militar para detener los movimientos de la opción, es decir, de otros partidos y grupos políticos. Muchas personas fueron torturadas y otras fueron desaparecidas. También se creó el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, que es IMCE, y en 1975 instituyó la Secretaría de Turismo y de Reforma Agraria, así como la Comisión de Estudios del Territorio Nacional. También se repartió el alrededor de 16 millones de tierras a los campesinos y trabajó en la política exterior y reforzó la presencia y turismo de México en muchos foros y reuniones internacionales. En 1975 participó en la fundación del Sistema Económico Latinoamericano, CELA, cuyo sistema regional fue destinado a fomentar el desarrollo independiente de los países latinoamericanos. Se creó la Comisión Nacional Tripartita, formado por empresarios y funcionarios públicos, para solucionar la crisis económica en México, después de reformarse la Constitución y la Ley Federal de Trabajo de 1970. Se reformaron propuestos por el Subcomisión de Vivienda y se promulgó la Ley Infonavit. Así fue como nació el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. Dicho Instituto Mexicano se creó para los trabajadores del país tengan derecho a obtener un crédito para poder adquirir una vivienda. Y le dio asilo político a muchos cubanos y a un gran número de exiliados a España y América del Sur. No fue bueno, ya que durante su gobierno se dieron muchos secuestros y asaltos a bancos. Uno de los más sonados en el país fue el intento de secuestro y asesinato de Eugenio Garza Sada, empresario de Monterrey, así como el secuestro de uno de sus secretarios y su suegro. No se conoce la fecha exacta del fallecimiento del presidente Luis Álvarez Echeverría. Bueno, ahora les hablaré yo sobre el presidente José Guillermo Abel López Portillo y Pacheco, que fue un abogado y político mexicano, elegido como presidente de los Estados Unidos mexicanos en el sexenio de 1976 a 1982. Es importante señalar que durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz ocurrió la trágica matanza de los estudiantes el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Y todos apuntaban que los autores intelectuales de lo sucedido fueron Ordaz y Echeverría. Sin embargo, eso no lo detuvo para continuar ascendiendo en la política, y el 8 de noviembre de 1969 fue nombrado candidato de la presidencia de la República Mexicana en representación del PRI. Los resultados de las elecciones que se realizaron el 5 de julio de 1970 fueron a su favor, ya que Luis Echeverría tomó el poder el 1 de diciembre de 1970. Después de la presidencia continuó la política y en 1977 fue miembro del comité de la UNESCO. Al concluir con su anterior cargo, fue nombrado embajador itinerante en 1977 y 1978. ¿Qué pasa, el desgraciado? Ahora continuaremos con Miguel de la Madrid Hurtado. Fue presidente de México del 1 de diciembre de 1982 al 30 de noviembre de 1988. Durante su mandato ocurrió el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, la entrada de México al GATT y la polémica sucesión presidencial que le dio el triunfo a Carlos Salinas de Gortari.
De la Madrid llegó al poder en una de las épocas más difíciles del país, mucho debido a su antecesor José López Portillo, quien nacionalizó la banca 3 meses antes de salir del poder tras 2 sexenios de gastos excesivos. Como resultado, la inflación subió un promedio de 100% cada año. El empleo informal creció 20% entre 1983 y 1985. Y hubo caídas drásticas en producción, sobre todo en industrias gubernamentales, ya para ahí entonces anticuadas. El crecimiento del PIB fue erróneo, con altibajas, y disminuyó el poder adquisitivo. Para resolver todos los problemas, emprendió la renovación moral de la sociedad, elaboró un plan global de desarrollo, estableció a nivel constitucional un sistema de planeación democrática y, más importante, inició con la apertura económica, la desregulación y la descentralización, así como la privatización de empresas estatales, algo que seguiría bajo su sucesor. Durante su administración, el número de paraestatales se redujo de 1.155 en 1982 a 413 en 1988. Ok, cabe mencionar que aquí mi compañero dijo una palabra que no era, es algo que seguiría bajo a su sucesor. Y no sé qué dijo, pero entendámoslo, está en vivo este programa y las personas se equivocan. ¿Quieres salir en nuestro video? Eres la mamá de Carlos Salim. O la abuelita. O la abuelita si quieres. ¿Abuela de quién? No, yo no soy abuela de nadie. Pues. Que no me estés fregando. ¿Verdad que tú no eres mi abuela? No, ¿Tú qué eres? soy tu madre. Ahí está. A ver, el siguiente presidente del que vamos a hablar es Carlos Salinas de Gortari. Es el presidente número 58 de México. Su fecha de gobernatura fue del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994. Claro que, como los anteriores, del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Fue un economista y político mexicano que ocupó la silla presidencial de la República Mexicana durante un sexenio cuyo gobierno estuvo rodeado de críticas y acusaciones por un fraude electoral, debido a que Carlos obtuvo el poder porque la Secretaría de Así lo declaró después de que surgió un problema en las elecciones y el cómputo de los votos se detuvo. Los motivos de la gran falla, entre comillas, nunca los dieron a conocer y solo señalaron que México necesitaba a un nuevo presidente. Así fue como dicha secretaría lo declaró ganador. Sus principales aportaciones serían: el 2 de diciembre de 1988 se llevó a cabo el Programa Nacional de la Solidaridad, PRONASCO, para tratar de tener una justicia social. Los logros que se dieron en México fueron los siguientes: la construcción, rehabilitación y equipamiento de miles de escuelas. Otro de nuestros presidentes fue Ernesto Zedillo Ponce de León. Él fue un economista y político mexicano. Fue presidente de México el 1 de diciembre de 1994 al 30 de noviembre del 2000. Aprendió y encarceló a Raúl Salinas de Fue acusado por la Procuraduría General de la República, encabezada por el panista Antonio Lozano García, por haber sido el autor intelectual del asesinato de J. Francisco Ruiz Massieu, aspirante a ser líder de la fracción priista de la Cámara de Diputados. Bueno, también inició el Pacto de Compromisos para el Acuerdo Político Nacional, que fue suscrito el 17 de enero de 1995 por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, Partido de Acción Nacional, PAN, y Partido de la Revolución Democrática, PRD, y el Partido del Trabajo, PT, todos representados en el Congreso del Estado. Dicho pacto se llevó a cabo para promover el diálogo político y para tener una reforma electoral correcta con el fin de solucionar cualquier problema que surja sobre aspectos postelectorales. Trabajó para llevar a cabo la recuperación económica de México. Trató de lograr el desarrollo económico, democrático y social para los mexicanos. Permitió la victoria electoral de Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de gobierno del Distrito Federal en julio de 1997. Terminó los conflictos armados en Chiapas a través de soluciones políticas que satisfacieron los demandas de la EZLN. También se vio la bolsa de valores cayó drásticamente, las tasas de interés subieron y el valor del dólar estadounidense pasó de 3.471 a 5.500 pesos debido a la fuga de capitales.
Muchos políticos señalaron que la crisis se manejó incorrectamente en la cuestión política debido a que muchos extranjeros retiraron y cancelaron sus inversiones en México. Cedillo creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro como apoyo y a la Banca Nacional contra las deudas. El siguiente presidente del que hablaremos es Vicente Fox Quesada. Su fecha de gobierno fue del 1 de diciembre del 2000 al 30 de noviembre del 2006. Su partido político fue el PAN, Partido de Acción Nacional. Es un empresario político mexicano que fue presidente de la República durante un sexenio. Fue el primer presidente panista en obtener el poder del país después de haber derrotado a su contrincante Francisco Labastida, representante del partido. Es que me da risa lo de Labastida. Acuérdate que le quedan 7 minutos. Perdón. Ese tipo. Ya no lo voy a volver a repetir. Que fue del PRI. Su administración marcó el final de un largo periodo de más de 70 años gobernado por priistas. Un año después de su presidencia, se casó con Marta Sahagún Jiménez, quien fue su portavoz y antigua compañera de trabajo en Guanajuato. En cuanto a su trabajo como presidente de México, sucedió y realizó lo siguiente. El compromiso de Vicente Fox en cuanto a la infraestructura del país fue la construcción de un nuevo aeropuerto, porque el aeropuerto internacional de la Ciudad de México ya no era suficiente, por lo cual los gobiernos del Estado de México y de Hidalgo pidieron de forma oficial llevar a cabo dicho proyecto. Por decreto del Ejecutivo Federal se creó el 1 de noviembre del 2001 la Agencia Federal de Investigación, AFI, el cual fue un proyecto impulsado por Genaro García Luna, con el objetivo de responder a la necesidad de los mexicanos y de evolucionar en cuanto a las cuestiones judiciales y policíacas de México. Se dieron momentos de tensión con su gobierno de los Estados Unidos, cuando el gobierno mexicano pidió la ayuda de Bush para un acuerdo migratorio, y esto sucedió porque Fox rechazó de forma oficial la guerra de Irak en el Consejo de Seguridad en la ONU. Trató de formar un acuerdo migratorio entre los Estados Unidos y México, pero todo se vio truncado después de suceder el ataque terrorista del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Ahora continuaremos con el señor Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Es un abogado y político mexicano, miembro del Partido Acción Nacional, o sea, conocido como el PAN. Fue presidente de México del 1 de diciembre del 2006 al 30 de noviembre del 2012. Bueno, mencionaremos las características tanto buenas como malas. Empezaremos con las malas, para que las buenas tengan algo que decir a favor. Que fue su toma de Su toma de protesta el 1 de diciembre de 2006 estuvo marcada por el cuestionamiento sobre su triunfo en las elecciones, debido a que los diputados del PRD habían tomado la tribuna de la Cámara de Diputados. Calderón tuvo que entrar por una puerta trasera del recinto para ser investigado como presidente de la República. El evento duró 5 minutos. 10 días después de asumir el cargo y sin tener una estrategia, emprendió un combate al crimen organizado. Los saldos socialistas se contabilizaban en decenas de miles de muertos, miles de desaparecidos y desplazados, y en un aumento en los casos de tortura y tratos crueles. El 23 de octubre de 1907, un accidente en la plataforma petrolera Usumacinta, en la sonda de Campeche, provocó la muerte de 22 trabajadores y reveló las condiciones de inseguridad en las que elaboraba el personal de Petróleos Mexicanos. El entonces secretario de Gobernación y amigo de Calderón, Juan Camilo Mourillo, murió al caer la avioneta en la que viajaba. En la Secretaría de Gobernación, Francisco Blake Mora, también en un accidente aéreo. Un incendio en la guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, ocasionó la muerte de 49 niñas y niños y heridas en 76 y más. Aunque la responsabilidad del hecho alcanzaba incluso a una prima de la esposa del presidente, a la fecha solo ha sido una persona procesada. La noche del sábado 11 de octubre del 2009, con policías y militares ocupando las instalaciones de la paraestatal, Calderón publicó el decreto de extinción de luz y fuerza del centro. Argumentó su eficacia operativa.
La desaparición de la compañía dejó sin empleo a 44,000 trabajadores. El 31 de enero del 2010, un comando armado asesinó a 17 jóvenes que celebraban una fiesta en Villas del Salvarcar. El caso más emblemático fue la construcción de la Estela de Luz, que costó más de lo planeado y se retrasó 15 meses sin que hubiera sancionados. En este año, Mexicana de Aviación, una de las mayores aerolíneas del país, reveló su crítica situación financiera. El 28 de agosto suspendió indefinidamente sus vuelos, que hasta ahora no se han reactivado. El 15 de febrero del 2011, la Cancillería canceló la participación del país en el año de México en Francia, luego de que el caso de la ciudadanía francesa, Florence Casse, alcanzó a los presidentes de ambos países. Nicolas Sarkozy solicitaba la expedición de su compatriota, a lo que Calderón se negó. El hallazgo de 72 cadáveres de migrantes centroamericanos en una fosa clandestina en San Francisco, Tamaulipas. El 21 de agosto de 2011 reveló la situación de sus crecientes agresiones a inmigrantes indocumentados en el país, cuyos responsables en muchos casos eran de las propias autoridades migratorias y policiales. El 25 de agosto del 2011, un atentado al Casino Royal en Monterrey, Nuevo León, ocasionó la muerte de 52 personas. En octubre de 2011, Elba Ester Gordillo y Carlos Romero fueron reelegidos al frente de los sindicatos magisteriales y petróleo, respectivamente. Bueno, solo nos falta un presidente de la República Mexicana y es Enrique Peña Nieto. Este presidente está desde el 2013, me parece, hasta la actualidad. Sinceramente no encontramos mucho sobre él que tuviera alguna aportación Buena al país. a este documental, para ser más específicos. Solo 5 logros de Enrique Peña Nieto que supongo no estarán actualizados. El primero, redujo la deuda a 25.2%. Supongo que no está actualizado. La calificación de la deuda subió 7 veces. En 2005 representaba el 37% del presupuesto del gobierno y para 2011 menos del 20%. La segunda, cuadriplicó los kilómetros de autopistas. Con 422 kilómetros nuevos pasaron de 140 en 2005 a 562 en 2011. También construyó 78 puentes y distribuidores viales que suman 40 kilómetros. Tercera, contuvo la violencia. Los homicidios por cada 100,000 habitantes en el Edomex, Estado de México, para ser más específicos, se mantuvieron en 14, mientras que a nivel nacional se duplicaron pasando de 10.6 a 21.9. Aumentó el salario mínimo 2.5, lo cual puedes comprar un sabroso mazapán. ¡Sí! ¡Peña Nieto! 4. Entregó 6,000 tractores para mecanizar el campo. Apoyó a los productores subsidiando parte del costo de ¿Se los robó tractores. 6,000 tractores? No. Ah. Entregó 6,000 tractores. ¿A quién? Al- para cultivar la hierba. para mecanizar el campo, digámoslo así. Síguele. Yo te apoyo. En el Estado de México, con 1% del territorio nacional, se genera el 3.9% del PIB agropecuario nacional. Duplicó el número de médicos y enfermeras. Se contrataron a 10.900 médicos y enfermeras más para el sector de salud. Los hospitales pasaron de 34 en 2005 a 63 en 2011, incluyendo estos hospitales, el número de unidades médicas crecieron en 166. ¡Peña! Y Se pudo. Y se podrá. se podrá. Sí. El presidente desde el 1 de diciembre del 2012 hasta la actualidad es abogado por la Universidad Panamericana y maestro en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores. Lo cual creo que es inferiores. ¿Reprobó? Eso espero. ¿Creen que ella reprobó? Tal vez. Muchas veces, ¿no? Pagó Porque extras. administración, pues. Su carro está lleno de extras. Quizá. Pero bueno, mamá. Pero véanlo por el lado bueno. Está guapo, estaba. Ahorita está muy desnutrido.
según. Deja buscar un lado bueno. Busquen un lado bueno. La gaviota compró la casa con su dinero. De ella. Nuestra primera dama participó en una de las primeras novelas por una escena de... Sexual. Ajá. ¡Viva nuestra primera dama! ¡Viva! ¡Viva! Sí. Se puede confiar en ella. Gracias, Villagrán. Que tenga un bonito día. Y bueno, esta es nuestra presentación sobre los presidentes de nuestra República Mexicana. Sí. Algunos con buenas acciones para nuestro país y algunos que simplemente No han aportado dan nada. vergüenza, mucha vergüenza. Esperamos hacer este video un tanto pues fuera de lo común, en lo cual vamos a presentar risas y algunas que otras equivocaciones para no hacerlo con tanta seriedad. Nosotros no somos serios. Bueno, Esperemos sea de su agrado y que pase muy buen día, mañana, ¡púntense porque me puse vestido! tarde o noche. Y muchísimas gracias por su atención, maestro. ¡Sí!